Ahora sí. Amén. Sí, sí, ¿me escucha? ¿No? Ahora sí. Tampoco. Ahora. ¿No? Está aprendido, está aprendido. ¿Te aprendió ahora? Sí, sí. Ajá. Gloria a Dios. Bueno. Ah, mira. Si no está conectado. Porque diga tecnología esta. Mira. Mira. Ahora. ¿Qué cosa? Usted lo conecta y funciona. Dios te bendiga, iglesia. Qué bueno que estamos de buen humor hoy. Yo lo hice a propósito para que se rieran. Dios le bendiga, iglesia. La verdad es que siempre es un privilegio traer la palabra del Señor. Amén. Mientras Paola hablaba, venía a mi mente, no sé por qué, porque no tenía ni siquiera que ver con lo que ella estaba hablando, pero venía a mi mente cuando en mi juventud, adultez, no hace tanto tiempo, gracias Eliezer, cuando por alguna razón me rebelé contra el Señor y comencé a ver lo que hoy estamos haciendo aquí, adorar al Señor como algo tonto. Y comencé a ver los hombres de la iglesia como gente tonta. Mira llorando tan grande. Y mi sobrina me dice que yo soy el tío llorón de ella. No es verdad eso, ¿verdad? Y Javier, el otro tío, nos hace burla. Y es porque, les digo la verdad, ese lloro, esa actitud, esa forma de ser, no viene de ninguna otra cosa que agradecimiento de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Entonces ahora yo puedo entender por qué cuando el Señor me toca, yo me expreso en la manera en que me expreso. Hablo en la manera que hablo. Me tiro al piso si tengo que hacerlo. Y la verdad, con respecto que les digo a ustedes, no me importa que usted esté aquí y no me importa que usted me está mirando, porque yo quiero agradarle al Señor y a Él primero. Entonces lo demás, como dice la canción, es lo demás. Había una canción cuando yo me criaba: que me critiquen, que me persigan, que digan de mí lo que quieran, llámenme loco, fanático, bobo, pues mi copa rebosa. Ya no me acuerdo de más partes, pero yo quiero que usted, en esa actitud de agradecimiento, en esa misma actitud de adoración, escucha lo que yo tengo para hablarles a ustedes esta tarde, esta tarea. Porque cuando hablamos de mayordomía y cuando hablamos de diezmos, cuando hablamos de ofrendas, no estamos hablando de ningún otro tema que de adoración. Porque parte de nuestra adoración es darle al Señor de lo que nos ha dado. La ofrenda siempre yo la vi como un sacrificio. ¿Se acuerdan? En el Viejo Testamento, la ofrenda era ¿qué? Sacrificio. Entonces, nuestra ofrenda también es un sacrificio. La pregunta es si es de olor fragante o es apestoso. Déjame volver a mi bosquejo, porque tal vez termine muy rápido. Proverbios 3, 9 al 10 es el versículo que hemos estado utilizando como base de estas predicaciones. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. La Nueva Traducción dice: honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produces. Entonces Él llenará tus graneros y tus tinajas se desbordarán de buen vino. La semana pasada no nos reunimos aquí. Tuvimos la gran oportunidad de ir a la ciudad de Orlando y con ellos
participar de la inauguración de un ministerio sanador en la ciudad de Orlando. Y la verdad fue una experiencia hermosa, pero yo espero que usted no se haya olvidado lo que habíamos discutido en las semanas anteriores. Pero, por si acaso, yo quiero hacer un pequeño resumen de lo que discutimos las 2 semanas anteriores. ¿Está bien? ¿Me parece? Y yo espero que usted se vaya con la... sí, ¿verdad? Número 1, la primera vez que prediqué de este tema de la mayordomía, hablamos de que Dios es dueño de todo. Ese fue el tema. El Dios dueño de todo. Que nos creó a nosotros de último, dije yo. Nos creó de último, ¿para qué? Para que nosotros pudiéramos entender algo básico. No le ayudamos en la creación, Él lo hizo solito. Y como nosotros tenemos la tendencia de darnos más crédito del que nos merecemos en las cosas que hacemos y logramos, entonces el Señor tuvo cuidado de evitarnos eso. De que de alguna manera nos levantáramos contra Él diciendo: yo hice, yo creé, yo ayudé, fue por mí que... Y aún con eso lo hacemos, ¿verdad? Pero Él tuvo cuidado y hoy nos lo recuerda. Nos creó de último. Todo lo que el hombre ha creado, todo lo que el hombre ha hecho, lo hace utilizando la materia prima que Dios nos proveyó. Entonces, le podemos llamar inventos, ¿verdad? Pero la verdad es que no nos hemos inventado nada. Lo que hemos hecho es cambiar de diseño, conectar unas cosas con otras, y de ahí se hace algo que parece nuevo, pero a última instancia nada hay nuevo bajo el sol. Nada hay nuevo bajo el sol. También hablamos acerca de Jesucristo, porque es bien importante cuando tomamos el tema, cualquier tema en la iglesia, es que lo traigamos a la luz de Jesucristo. Y nos dimos cuenta de que Jesús nos trajo un ejemplo, una parábola muy interesante acerca de la administración. Administrar los bienes. Jesús habló acerca de la buena administración de los recursos que se nos han sido confiados. Y eso somos administradores. Discutimos la parábola de los 3 siervos y dijimos que fueron palabras muy duras aquellas que Jesús dijo contra aquel que fue un siervo perezoso y perverso. Aquel que tomó aquel dinerito y lo escondió por temor a perderlo y no hizo nada con él. No hubo fruto de lo que aquel amo le había dado. Y la respuesta fue: eres perverso y eres perezoso, vago. Y dijo, fíjese, y llegó hasta el punto en donde hubo juicio contra esa persona. Que arrojen a este siervo inútil a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Palabras duras que yo quise estar seguro que usted entendía que no vinieron de Pablo, no vinieron de Pedro, no vinieron de Juan, de Lucas o ninguno de los escritores de la Biblia, vinieron de Jesús. Fue una parábola que nos trajo Jesús para enseñarnos algo bien importante. Somos responsables y tenemos que hacer algo al respecto de los dones, talentos que el Señor nos da. El no hacerlo te convierte en perverso, perezoso, y la consecuencia es muerte. Eso es lo que dice la palabra. Entonces, de eso hablamos el primer domingo. La segunda semana que nos reunimos y continuamos hablando de la mayordomía, hablamos acerca de un Dios que está en control de todo. O sea, que no solamente es dueño de todo, sino que es un Dios soberano. Es un Dios que está en control. Nada se le escapa de sus manos. ¿Qué significa soberanía? Dijimos que es poder sin límite, total y absoluto control. No como nosotros nos damos crédito que tenemos soberanía. Los países dicen que hay soberanía, pero la realidad es que no hay tal cosa, porque mi soberanía es limitada no solamente por las fronteras, sino también limitada por las leyes que existen dentro del país, quienes son revisadas y pueden cambiar. Nuestro Dios no cambia, ni tiene sombra de variación, ¿verdad que sí? Dijimos que en el Salmo 115:3 dice: nuestro Dios está en los cielos y hace lo que le place. En alguna traducción dice por ahí: hace lo que le da la gana. ¿Por qué? Porque está en control de todo, es soberano, no le tiene que rendir cuentas a nadie, y mucho menos a usted y a mí.
Amén. Nadie es capaz de detenerlo, nadie es capaz de aguantarlo, desviarlo o pararlo. Gobierna sobre la tierra, los cielos, es Rey de reyes y Señor de señores. Gloria a Dios. Ahora, hablamos también y tocamos por encimita el hecho de que Dios tiene la capacidad de proveer a su pueblo. Y si se acuerdan, hablamos un poquito acerca de Abraham, ¿verdad? Cuando fue a hacer el sacrificio que Dios le mandó a su hijo Isaac y le dijo, detente. Y le proveyó de qué? De un corderito, ¿verdad? Para que pudiera que. Y allí Abraham dijo, Jehová Jireh, Jehová mi proveedor. A mí me está interesante, escuchando hace un tiempo atrás al pastor David Jeremiah, él dice que la palabra proveedor o Jireh, además de proveedor, también significa se encargará de. De hecho, ese es el tema de la predicación de hoy. El Dios que se encarga de todo. Así que Dios se encargará de todo. Y una de las cosas que dijimos acerca específicamente de por qué Dios hace pacto, por qué Dios provee a la vida de Abraham, la palabra nos dice en el versículo, en Génesis 22, versículos 16 al 18, dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, o sea, todo lo que tienes, todo lo que es importante para tu vida, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto, y aquí está la palabra clave, obedeciste a mi voz. Por cuanto obedeciste a mi voz, vuelva para atrás, serás bendito tú, tus generaciones, etc. Sí, que parece que vale la pena ser obedientes. Parece que vale la pena ser obedientes al Señor. Entender la soberanía de Dios en nuestra vida nos permite entregar todo sin reservas. Cuando realmente lo entendemos, entonces no tenemos nada que nos podamos reservar. Todo le pertenece a Dios. Saber que todo obra para bien para aquellos quienes hemos sido escogidos o llamados conforme a su propósito. Luego hablamos un poquito acerca del diezmo, ¿se acuerdan? Y dijimos que el diezmo, la primera mención del diezmo sucede también con Abraham cuando le dio el diezmo al sacerdote Melquisedec. ¿Usted se acuerda de la historia? Fue bien interesante. Hablamos mucho acerca de Melquisedec y hablamos de Abraham. ¿Por qué? Porque lo que yo quería que usted entendiera, y además de eso hablamos también de Jacob cuando hizo voto de obediencia a Dios, también dio el diezmo, le prometió al Señor, le dijo, ¿sabes qué? Yo te voy a dar el diezmo de todo lo que yo posea. El diezmo no es una práctica que comenzó con la ley. Y podemos ver aquí que su práctica se remonta a más de 400 años antes de que la ley haya sido escrita. ¿Por qué era necesario que yo trajera eso? Porque yo quiero que ustedes y yo entendamos que la práctica del diezmo, ¿verdad?, no es algo que se instituyó en la ley, sino que se perfeccionó, si lo queremos poner de esa manera. Se hizo una práctica necesaria para los israelitas, que trajo bendiciones a granel. Y hablamos de eso también. Pero llegamos al capítulo 3 de Malaquías. Y allí en el capítulo 3 dijimos que esto era un asunto serio, esto de los diezmos y las ofrendas, porque menciona los dos. Dice el versículo 8 al 12, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Dice el Señor, malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, el pueblo de Dios, me habéis robado. Y da instrucciones, traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto. Dice Jehová de los ejércitos,
si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Mire, a usted tiene que pararse de los pelos cuando usted lee algo así, porque en la Biblia usted no va a encontrar ni una sola vez, no una, que el Señor haga esta negociación con nadie ni con nada. Probadme en esto, usted no lo consigue en ningún otro lado. Pero no debemos confundir eso con tentar al Señor. Probad al Señor en este aspecto no debe ser confundido con tentarle. El Señor no puede ser tentado, ¿verdad? Usted no negocia con el Señor, usted se ampara en sus promesas, y esto es una promesa que fue vigente y continúa siendo vigente para usted y para mí, y eso es necesario que lo entendamos. Hablamos que el no dar diezmos y las ofrendas, dice la Biblia, es robarle a Dios mismo, no a la iglesia, no al pastor, al ministerio o ni siquiera a usted mismo. Dice que es a Dios a quien usted le roba. Mal negocio, ¿no cree? Dios mismo te invita a probarle, a ponerlo a prueba. Esto contrasta a la tentación que los hijos de Israel constantemente hicieron de exigirle a Dios o reclamarle. Nosotros no hacemos eso, pero Él nos invita a seguir sus mandamientos. Él nos invita a serle fieles de las cosas que Él nos ha dado, poner nuestras finanzas a su disposición, y Él promete bendecirnos y prosperar todo lo que hacemos. En Segunda de Crónicas, esto es conocido de todos, 7:14, si mi pueblo se humillara, si se humillara mi pueblo, ¿verdad?, y se arrepintiera de todos sus caminos, yo entonces, yo iré. Yo lo que quiero, la razón que quería traer ese texto es porque eso también es una promesa de lo que el Señor está dispuesto a hacer, y promesas como esa usted consigue muchas, pero en la única donde usted recibe un pruébame del Señor, porque ese es el tono, pruébame, atrévete, es en esta, acerca de los diezmos y las ofrendas. Por medio del diezmo, y con esto fue que concluí, dije esto y quería que se le impregnara en su mente y en su corazón. Dice que por medio del diezmo uno honra a Dios con sus bienes materiales y ayuda a la predicación del evangelio, provee para las necesidades físicas de la iglesia y cuida de los miembros que lo necesitan. Qué importante es traer los diezmos al alfolí, traer los diezmos a la iglesia. Yo me acuerdo cuando, a unos años atrás, no hace tanto, que yo hice una negociación con Dios. Me gusta negociar con Él. Y le dije, ¿sabes qué? Yo creo, a la iglesia que yo pertenecía, yo creo que no hace tanta falta mi diezmo, pero yo quisiera dar ¿cómo se llama?, instituciones benéficas. Y yo quisiera, ¿verdad?, Metropolitan Ministry, yo quisiera aportar también a otras instituciones que han venido aquí y hecho, y nosotros lo aportamos, y ha sido una bendición exquisita. Pero algo bien interesante que la Biblia nos enseña es que los diezmos en particular no son negociables para darlo a ningún otro sitio que no sea la iglesia local. Los diezmos son para traerlos al templo. Lo demás que usted hace para lo demás, que es bueno, y la Biblia nos invita a hacerlo, y vamos a hablar de eso, es ofrenda. Y es demostración de su generosidad. Pero yo quiero que sea bien importante para nosotros, y esto es más para la iglesia local, de que los diezmos son para la iglesia local. Podemos hablar de muchas cosas que el diezmo es necesario para su iglesia local. Le pregunto lo siguiente, y me estoy adelantando, pero lo voy a hacer porque así lo siento ahora. ¿Le gusta el aire acondicionado que usted está disfrutando? Me veo bien bajo estas luces hermosas que están prendidas de muy temprano en la mañana. Los abaniquitos le están dando un buen... ¿Me escucha bien por este equipo electrónico? Se dio cuenta en la parte de afuera que la grama estaba recortadita, la iglesia limpia,
¿Se ha dado cuenta de esas cosas? ¿O eso debe ser así? Porque, mira, cuando usted diezma a la iglesia, para eso es utilizado. Y para otras cosas más. Que le podemos dar más detalles. Pero se hace para que la casa del Señor, el templo del Señor, se mantenga bonito. Qué linda está la pintura, ¿verdad? Qué lindo que podamos tener recursos tecnológicos, ¿verdad? Que podamos pagar la luz para que pueda tomarse el cafeíto que nos hace doña Ana, ¿verdad? Es rico poder hacer y tener esas cosas a nuestra disposición. Y a veces podemos ser como los niños, asumimos que eso tiene que ser así porque yo no pedí venir a este mundo, ¿verdad? ¿Usted le han dicho eso o usted lo ha dicho alguna vez? Yo no pedí venir al mundo, yo me lo merezco. Esto es problema tuyo que me pariste. A veces no pasamos a esa etapa, ¿verdad? No pasamos de esa etapa y asumimos que no tenemos que ofrendar, no tenemos que diezmar, no tenemos que hacer absolutamente nada. Y es necesario que entendamos eso. Yo sé que la iglesia ha abusado de esto enormemente. Que hay ministerios que han abusado de la generosidad de su pueblo. Yo lo sé. Mire, yo me acuerdo, yo tenía tal vez unos 17 años, porque ya tenía un carrito, así que tenía que tener mínimo 17 años. Y estaba en la avenida 65 de Infantería, perdón, esto es en Puerto Rico, una avenida en Río Piedra, en la capital. Y me acuerdo que estaba yo en un Burger King, estaba comprándome un Whoppercito, y de repente se me acerca un deambulante. Y este deambulante me pide dinero y yo le dije, no, se para allá. La gente siempre molestando, acabando de salir de un culto, la gente siempre molestando, ¿verdad? Y me voy para mi casa. Me dolió en mi corazón. Empecé yo jovencito, entonces me acerqué a mi papá. ¿Usted conoce a mi papá, ese viejito que está ahí? Le digo, viejo, yo tengo un problema. Mi problema es que la gente es abusadora. Ese tipo pidiendo para comer y lo más seguro se lo va a meter en droga. Ese tipo ahí pidiendo dinero y sabe Dios lo que va a hacer. No tiene chavo para comer, pero tiene unos cigarrillos en la mano. Entonces, yo no le quiero dar mi dinero, pero por alguna razón me estoy sintiendo mal. La respuesta del hombre de Dios, que es mi papá, fue: lo que él lo use no va a ser problema tuyo. Si el Señor te pone en tu corazón, dale, tú dale. Y el Señor se encargará. Porque lamentablemente nuestro corazón se enfría. Y eso no quiere decir que lo vamos a hacer siempre. Hemos sido llamados a ser buenos administradores de los recursos que el Señor nos ha dado. Entonces yo no puedo darle 100% a la gente porque usted no voy a tener para pagar renta, no voy a tener para pagar. Entonces usted tiene que hacer un buen presupuesto para poder entonces tener lo suficiente y estar organizado y no entonces ser irresponsable en otras cosas mientras hace lo otro. Hay un balance. El Señor no nos pide que lo demos todo. Fíjese, qué cosa más interesante. Él nos da todo y no nos exige que le demos todo para atrás. Nos dice, ¿sabes qué? Obedéceme. Dame tus primicias. Dame el 10. Yo te doy 100 y tú le das a la iglesia el 10. El Señor no necesita nuestro dinero, pero Él sabe que nosotros lo necesitamos. Que el templo lo necesita para poder funcionar. Entonces el Señor dice, ¿sabes? Para ser organizado, yo te voy a dar 100, toma. Te di los talentos, te di lo que tú sabes. Ese talento que tú tienes para recortar gente, el Señor te lo dio. Amén. El talento para hacer contabilidad, el Señor te lo dio. El Señor lo puso en ti. Tú fuiste a la escuela y te dijeron más o menos cómo hacerlo, pero ese talento te lo da el Señor. Amén. Sí, Señor. Entonces cuando usted le dan ese chequecito, ese chequecito se lo dio el Señor a usted. Y el Señor dice, mira, pues de eso, quédate con el 90. Y eso a nosotros nos debe poner bien contentos. Y darle 10 al Señor. ¿Para qué? Para demostrar lo grande que yo puedo ser con el 90%. Sí, Señor. Te aseguro que ese 90 va a ser mucho mejor que el 100 bien puesto.
Sí, Señor. Es garantizado, el Señor lo dice en su palabra, no soy yo. No me crea a mí, léalo. ¿Qué es dinero? Yo creo que esa es la pregunta que la inquieta. Entonces, ¿qué es dinero? ¿Por qué hablan de dinero si esta gente lo que daban eran vacas, toros y frutos de la... En aquel momento ese era el sistema de moneda, no había moneda, ese era el sistema en donde la gente, pues, si por ejemplo Abraham no tuvo monedas, lo que tuvo eran muchas vacas y era ganado, mucha tierra. Javes lo que pidió fue por tierra, no pidió dinero al Señor, y el Señor que le contestó su oración. Pero el dinero es hoy día, mira lo que dice David Jeremiah, dice que el dinero es vida cuantificada en moneda. Vida cuantificada en moneda, eso es el dinero, dice. Y eso puede sonar feo, no, yo no sé lo que gano, pero a última instancia, a usted se le paga por un trabajo, ¿verdad? Usted pasa 8 horas en su trabajo y su jefe o la compañía por la cual usted trabaja le da a usted la cantidad que sea, 10, 15, 20, 50 dólares la hora. Y lo que está diciendo es que lo que usted hace, eso es lo que vale. Personas que no les gusta eso, pero esa es la realidad de nuestra vida. ¿Verdad que sí? Entonces el dinero es nuestra vida cuantificada en moneda. Y nuestro mundo se mueve con la moneda con la que somos pagados. Se escucha feo, pero entonces usted vale lo que tiene en dinero. En este mundo, no se preocupe. ¿Ah? Y con eso podemos comprar comida, con eso podemos tener un techo sobre nosotros, etcétera, etcétera, etcétera. El Señor nos bendice con eso y con mucho más. Pero ese es el dinero. ¿Y qué Jesús enseña acerca de esto? Acerca del diezmo. Pues tengo buenas y malas noticias para usted. Jesús no enseña acerca del diezmo en particular. Él habla del diezmo. Y cuando lo hace para realmente corregir a algunos que estaban enorgulleciéndose de que podían diezmar y diezmaban más que otros, pero entonces tenían otras deficiencias. Pero algunos usan esto como la excusa de que Jesús abolió el diezmo. Sin embargo, cuando leemos bien, y yo quiero leerlo, está en Mateo 23, 23. Voy a buscar Mateo 23, 23, dale. Déjame ver, yo. Mateo 23, 23. Ajá, dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, y escucha esto bien, sin dejar de hacer lo otro. Entonces está confirmado por la palabra de que el diezmo todavía está vigente. ¿No? Lo dijo Jesús. Y yo creo a su palabra. ¿Cierto? Paola, ¿de acuerdo? Está bueno. Entonces, Jesús, y algo que escuché del pastor Moisés Román, de hecho, una predicación excelente acerca de mayordomía y del diezmo y las ofrendas, dice, la razón por la que Jesús no le habla al pueblo en aquel momento acerca, no tuvo que enseñar del diezmo, es porque el diezmo era ya parte natural del pueblo judío en el tiempo de Jesús. Si todo el mundo está comiendo bien, no es necesario hablar acerca de comer bien. Si todo el mundo está haciendo ejercicio, no hace falta hablar de que hay que hacer ejercicio. Todo el mundo lo hace, la práctica está correcta, no hay ningún problema. Lo que estaba incorrecto, sí lo mencionó, pero no enseñó, Jesús no enseñó al respecto. Sin embargo, la palabra entonces a través de Pablo trae algunas enseñanzas muy interesantes acerca de el dar generosamente. Y una cosa bien interesante, Pablo no enseña acerca del diezmo. Él enseña acerca de ofrendar y ser generosos.
¿Por qué usted se preguntará? Porque para el griego, para el gentil, la palabra diezmo no tenía significado alguno. Entonces él tomó la decisión, y esto obviamente dirigido por el Espíritu Santo, de entonces hablar de un término como el término de dar generosamente. Pastor Moisés Román decía, el que dice que no, yo no me voy por el Viejo Testamento y dice voy a ir por el Nuevo Testamento, se está tirando la soga al cuello, ¿sabe? Porque en el Nuevo Testamento el 10% es nada. Mire, Jesucristo mismo vio a una viuda dar 2 monedas, ¿verdad? Y estaban aquellos ricos dando mucho al templo. Y el Señor hace el comentario, la ofrenda de esa es buena. ¿Por qué? Porque no dio de lo que le sobraba. Dio todo lo que tiene. Y era mucho menos que el menos que le ha dado, ¿sabes? Pero ¿qué es lo que el Señor desea y quiere de nosotros? Que demos no de lo que nos sobra, sino que demos de lo que tenemos. Y el Señor se encargará de nosotros, ¿sabes? Mira lo que dice, ahora sí abra su Biblia y vaya conmigo a 2 de Corintios. Hay 2 capítulos que usted los debe leer después con más calma en su casa, el capítulo 8 y el capítulo 9 de 2 de Corintios. Pero hoy yo voy a intentar discutir con usted algunas de las highlights, de las cosas más importantes de estos capítulos. Voy a leer del capítulo 8, del 1 al 12. Dice la palabra del Señor: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, escuche esto bien, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Gracias. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos, esto para mí es increíble, pidiéndonos con muchos ruegos que le concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Versículo 6, de manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros también la sinceridad del amor vuestro. Yo quiero hacer algo, yo quiero explicar eso un poquito. ¿Ok? Dice, yo voy a leer hasta el 12. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, qué hermoso, siendo rico para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. La enseñanza es completa. Pablo señala un sorprendente ejemplo de generosidad, y esto de las iglesias, la iglesia de Macedonia. Usted puede, tal vez en Primera de Tesalonicenses, en el primer y segundo capítulo, y también en Hechos 11:28, usted se va a dar cuenta de que esta iglesia era muy pobre.
Estaba pasando persecución. No estaban en el momento. Persecución. Además, algunos historiadores indican que aquella región había sufrido los estragos de una guerra civil. Haga la película, como dice la pastora, el picture. Aún así, Pablo dice, o hace 3 observaciones concretas respecto a la generosidad de estos cristianos macedonios. Número 1, han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Y esto era más de lo que el mismo Pablo esperaba. En el versículo 5 lo leímos. Número 2, han dado voluntariamente e inclusive, esto para mí es sorprendente, le rogaron a Pablo que le permitiera participar de la ofrenda. Chicos, dejamos participar. ¿Saben que el pastor Moisés hace un testimonio en esa predicación que, ¿verdad? Tú también la escuchaste. Y es de una viejita en la iglesia de Trujillo, preciosa, una viejita que lo había perdido todo. La casa, de hecho, se le había quemado y la iglesia tuvo que ayudarle a amueblar la casita. ¿Ah? Meses luego, esta señora viene a la iglesia con una ofrenda de $1,000. Y esto es en los años 80. ¿Ah? $1,000 en los 80 no es lo mismo que $1,000 ahora. Entonces, Pastor Moisés Román le dice, mire, qué bueno. Él en su humanidad diciendo, yo conozco la situación económica de esta señora. Además está muy anciana. Entonces le dice, gracias por la ofrenda. El Señor y yo la damos como recibida. Pero llévese su chequecito. Y para que usted pueda vivir tranquila. Y la señora responde, no, pastor. Esta es mi ofrenda que yo quiero darle al Señor. Yo recibí parte de una herencia que la dividieron, ¿verdad? Y recibí unos chavitos y yo quiero darle esos $1,000 pro templo. Y el pastor José le dice, sí, yo entiendo. En Selmina se llamaba, ahora vino el nombre. En Selmina, váyase, ya el Señor y yo, ¿verdad? No se preocupe, nosotros tenemos lo suficiente, ¿verdad? Las ofrendas de los hermanos han sido suficientes y estamos en buen camino para construir nuestro templo. Quédese con los $1,000, no se preocupe. Y dice que en Selmina se molestó y le dijo, lo reprendo al diablo y reprendo a usted. El Señor puso en mi corazón dar estos $1,000 y los voy a dar, y los dio. Y lo puso en un sobre, lo puso y se fue, molesta. Pastor Moisés Román dice en ese testimonio de que él no hizo más otra cosa que no que tirarse al piso y llorar. Porque él no había entendido lo importante cuando nosotros queremos darle al Señor. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Ah? Esa ofrenda vino de parte de ¿qué? De un corazón agradecido. Ella se alegraba de que la iglesia, ¿sabe qué? Hizo toda la gestión para amueblarle su casita unos meses antes. Y había recibido ya la había recibido. Mire, a veces, ¿verdad? A veces tenemos esa mente, tenemos que dar porque si yo doy, el Señor me bendice. Mire, yo doy porque el Señor ya me bendijo. Porque el Señor ya me dio un trabajo, me dio una familia, me dio una casa, me ha provisto toda mi vida. Entonces yo en mi corazón agradecido, no tengo otra cosa que no le puedo negar eso. Y ese fue el corazón del Selmina. Así que fíjense, en ese caso ya hizo como los macedonios. Querían dar y rogaron por darle, rogaron por ser partícipes de esto. Dice, la ofrenda por excelencia, dieron, el tercer punto, dieron después de haberse entregado ellos mismos como ofrenda a Dios. Eso me acuerda a Romanos 12, 1 y 2. Como sacrificio. Oye, es darnos, es que nosotros nos damos primero a nosotros y lo demás es lo demás. Cuando nos entregamos al Señor, lo que el Señor quiere de nosotros no es el dinero. Lo que el Señor quiere de nosotros es nosotros mismos. Una vez dijimos aquí, el Señor, bueno, el fin del Señor no es sanarnos, es salvarnos. Las sanidades y todas estas cosas son extras. Y gloria a Dios porque el Señor tiene el poder para hacerlo. Y demuestra un poder increíble, total. Él diseñó este cuerpo, no puede de nada.
pero su meta final es salvarnos, que no se pierda ni uno. Pastor le predicó de eso. La ofrenda por excelencia es la consagración al Señor, y la generosidad, mire esto, no es otra cosa que una expresión de esa entrega. Amén. Es una expresión de agradecimiento por la fidelidad de Dios. Estamos viviendo agradecidos. Estamos demostrándolo, porque decirlo es fácil. Yo estoy agradecido del Señor, pero no me comporto como tal. Entonces, de la boca para afuera. Fíjense que Pablo le dice a los corintios en el versículo 7 que aun cuando ellos habían sobresalido en otras áreas de suma importancia, como lo era la fe, el amor, en la ciencia, les dice que les era necesario que también sobresalieran en la generosidad. Voy a volver a repetir eso porque no quiero que se lo pierda. Pablo le dice a los corintios en el versículo 7 que leímos, que aun cuando ellos habían sobresalido en otras áreas que incluían la fe, el amor y la ciencia, ahora les era necesario que también sobresalieran en ser generosos. Pero Pablo aclara algo sumamente importante que yo también quiero aclarar hoy. Esto no es obligado. Esto no es obligado. Así no sirve. Si usted da porque tiene que hacerlo. Eso es lo que estaban haciendo los fariseos y los escribas. La ofrenda y la generosidad deben ser motivadas por un amor sincero, por lo que Pablo incluye en su ejemplo el amor de Jesús, quien demostró su generosidad de manera perfecta al dejar su gloria del cielo para abrazar la pobreza terrenal, para que nosotros, usted y yo, quienes estábamos sumidos en nuestros pecados, pudiéramos experimentar bendiciones eternas e inconcebibles de alguna otra manera. Eso es lo que busca el Señor. Si es que vaya conmigo ahora, pase la página al capítulo 9. Este tal vez es uno de los pasajes bíblicos que más se habla cuando viene al tema de la generosidad. En todos sitios que busqué me aparecía 2 de Corintios 9. Y voy a empezar con los versículos 6 y 7. 2 de Corintios 9, versículos 6 y 7 dicen: pero esto os digo, y estoy seguro que usted se va a acordar de este pasaje: el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. El otro día discutía con mi papá precisamente de este versículo y decía que esto simplemente es una ley, como es la ley de la gravedad, la ley de la causa y efecto. Son leyes universales. Mire, lo más interesante es que aplica tanto al cristiano como al no cristiano, aplica al ser humano, punto. Usted puede creer o no creer en la ley de la gravedad y como quiera se da. Usted puede creer o no creer en la causa y efecto y como quiera se va a dar. Como decía el pastor John García hace años atrás, decía: yo puedo creer cuando un hombre y una mujer tienen relaciones sexuales, lo quieran o no lo crean, si llegan al punto en donde él tienen el término coito, la embaraza, quieran o no lo quieran, son leyes universales. Son simplemente así. Y esta ley de la siembra y la cosecha es una ley como ella. Mateo 5:45 dice que Dios hace salir su sol sobre malos y sobre buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Tal vez en forma frustrante Salomón escribió lo siguiente en Eclesiastés 5:13 al 15. Dice: hay un mal doloroso que he visto debajo del sol, las riquezas guardadas por sus dueños para su mal, las cuales se pierden en malas ocupaciones, y a los hijos que engendraron nada les queda en la mano. Como salió del vientre de su madre desnudo, así vuelve, yéndose tal como vino, y nadie tiene de su trabajo para llevar
en su mano. Señor. Como me parece que lo dije la semana anterior, decía, ¿cuánto se llevó Rockefeller cuando murió? Nada. ¿Cuánto dejó? Todo. Todo. ¿Ah? Quiera o no quiera. ¿Se refiere esto a que seamos irresponsables y gastemos todo, que no planifiquemos y disfrutemos sin pensar en el mañana? Pues claro que no. Dios libre que digamos eso desde acá. Dios nos ordena a ser buenos administradores de los recursos, incluyendo, pero no limitado, al dinero. Señor. Todos los recursos que Él nos da. Lo que quiere decir es que debemos poner las prioridades en su sitio y saber que hay cosas mucho más importantes que retener y ahorrar, por lo que Dios se encargará de lo que necesitemos cuando somos fieles con las intenciones Sí, correctas. Señor. Sí, Amén. Señor. Sigamos leyendo. Escribí hace una semana atrás lo siguiente, y Paola lo posteó en el blog de la iglesia, que es el www.umstampabay.blogspot.com. Good job. www. Bueno, la generosidad al dar demuestra la naturaleza del Evangelio. Sí, Escucha esto bien. Señor. Y además revela el corazón de nuestro bondadoso y generoso Dios en respuesta al corazón de todos los que hemos recibido las buenas nuevas de salvación. Sí, Señor. Como creyentes debemos buscar la guía del Espíritu Santo para que nos mueva más allá del egoísmo Sí. y recelo de dar. Sí, Señor. El hombre natural no quiere hacerlo. Entonces esto no es algo que usted debe esperar a sentirlo para comenzar a hacerlo. ¿A qué me refiero con eso? A que tiene que comenzar a obligar, es como la carne. La carne busca ¿qué? Las cosas de la carne. Pero tenemos que imponer el Espíritu. Sí, Señor. Amén. Dice, como creyentes debemos buscar la guía del Espíritu Santo para que nos mueva más allá del egoísmo y el celo de dar, a una generosidad que produce la desbordante acción de gracia que dirigimos hacia Dios. Cuando damos con un corazón alegre, Dios mismo se complace y nuestro prójimo celebra su bondad manifestada a través de corazones generosos. Sí, Señor. Porque se nota, Sí, Señor. se nota. Jesús dijo que donde esté nuestro tesoro, allí estará nuestro corazón. Mateo 6:21. Si te sientas, mire esto, si te sientas y haces un análisis de tus gastos, podrás entender dónde está tu corazón. No digo esto para que comiences a sentirte culpable, ya lo hiciste, pero aprendas a depender de la gran gracia infinita de Dios y afianzarte en sus promesas para tu vida. ¿Qué vas a hacer de aquí en adelante? Las Escrituras nos dan esperanza de que la generosidad dará por resultado una cosecha. La cosecha de la generosidad que bendice a los demás es agradable a Dios, quien recibe entonces de ella la gloria. Amén. Así que quisiera terminar, y no voy a terminar todavía, pero la última parte de esto, yo quiero hablar un poquito acerca de las promesas de Dios para el que da generosamente. Promesas de Dios para el que da generosamente. Y vamos a seguir leyendo ahí en 2 Corintios 9, del 8 en adelante. Los versículos 8 y 9. Dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Mientras damos, debemos estar convencidos, persuadidos de que poderoso es Dios para recompensar nuestras ofrendas. De la manera también que poderoso es Dios para hacer que la semilla sembrada abunde hacia una gran cosecha. De la misma manera que poderoso es Dios para bendecir nuestra ofrenda. ¿Usted reconoce que su Dios es poderoso? Amén. Entonces, Jesús enseñó que aún el donativo más pequeño, esto me estuvo bien interesante.
Si se da con el corazón correcto, no se irá sin recompensa. Mire lo que dice en Mateo 10:42. Fíjese. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría, solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Le recuerda nuevamente la vida de las 2 moneditas, que dio todo lo que tenía. Es que no tenemos que dar tanto si no tenemos. Debemos de dar lo que sí tenemos. No ser mezquinos. Usted sabe que el gran problema de las discusiones que hay acerca de si debemos dar o no dar, si debemos diezmar o no diezmar, si debemos ofrendar o no ofrendar, salen de una sola raíz: mezquinidad. La gente no quiere dar. El egoísmo es rampante, fuera y dentro de la iglesia. Siempre garantizado, lo estamos grabando, siempre vamos a tener buenas excusas para no dar. Van a ser buenísimas. Y más si las acompañamos con nombre, que el Señor conoce mi situación. Es que el Señor sabe que yo necesito. Yo trabajo para una compañía de telecomunicaciones y yo no le puedo decir cuántas veces yo he tenido que hablar con personas que no pueden pagar $100 del bill, pero quieren el teléfono de $1,100. No pueden pagar el bill de $100 que tienen pendiente, están past due, están delincuentes en su pago de $100, pero ¿cómo es posible que ustedes no me puedan vender, no venderlo, hay que financiárselo, para pagar $30, $40 más al mes? Pero no puedes pagar $100, chico. ¿Qué te pasa? Y si fuera uno al mes, para mí eso no es un problema. Pero cuando sucede 3, 4, 5, 10 veces al día, eso te da a ti una idea de dónde está el corazón de la gente. Necios, tontos. Al recompensar nuestra ofrenda, Dios lo hace con toda gracia. Nuestra ofrenda es recompensada en muchas maneras distintas. Sí, está la recompensa material y también está la recompensa espiritual. Y tenemos que hablar de ambas. Materialmente, Dios puede bendecir nuestro dar por medio de promociones en el trabajo. Muchas cosas que lo puede hacer. Pero mira, me estuvo interesante que me acordé de los israelitas. No era necesario darle más vacas para que caminaran con ellos. Pero ¿sabes lo que Dios hizo con ellos? Maná del cielo. No, pero mira, ¿tú sabes lo que hizo con la ropa? No se les desgastaba. Entonces no tenían que matar más animales para hacer más. Y podían utilizarlo ¿para qué? Para poder comer, para poder alimentar. O sea, usted ve cómo el Señor nos provee. Sí, Señor, todo el tiempo. Ese telefonito que usted quiere salir de él, que solamente tiene 1 año, puede durar 4. Fácil. Anyway. Eso es porque yo trabajo en esa área, entonces lo veo todos los días. En el área material es así, pero espiritualmente Dios puede bendecir nuestro dar al liberar nuestros corazones de algo tan tirano como es la codicia, como es el materialismo, al darnos el sentido de bendición y felicidad, al atesorar riquezas en el cielo, como dice otra pastora, lo eterno. No hay fin en las maneras en que podemos ser bendecidos cuando poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. La antigua palabra griega que aparece aquí en el versículo 8, en donde dice suficiente, esa palabra se traduce como, la palabra griega es autarquía. Autarquía. Así se dice. También puede ser traducida esa palabra que dice ahí como suficiente, se puede ser traducida como contentamiento. Y es la misma palabra que aparece en 1 Timoteo 6:6, donde dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Es la misma palabra. Dios da un don especial al corazón generoso. Es fácil que muchos cristianos, al decir que ellos tienen este contentamiento, es fácil para ellos decirlo, pero sea que lo tengan o no, a menudo se conoce más certeramente por la manera en que gastan y sus hábitos de compra. ¿Verdad? Ahí. ¿Qué tanto tiene lugar en tu vida el ir de compras?
¿Qué afecta o cómo afecta la pérdida material en tu vida? ¿Qué tan feliz te pones de tener alguna cosa material? Cuando vivimos y actuamos sin contentamiento, es que estamos tratando de llenar necesidades en nuestras vidas. De alguna manera, puede quizás ser la necesidad de alguien, la necesidad de sentirse seguro y que seamos protegidos, o la necesidad de tener emociones y novedades en nuestra vida. La mayoría de las personas tratan de cumplir estas necesidades con cosas materiales, pero en verdad solo se puede completar por una relación espiritual de intimidad y comunión con el Dios que nos creó. Sí, Señor. No hay quien llene ese espacio en su corazón, sino Jesucristo. Sí, Señor. Ahora, el Barclay, eso es uno de los escritores de comentarios bíblicos, dice de esta palabra, ella quiere decir, en referencia a un marco mental, es ser completamente independiente de las cosas externas, la cual te lleva a la felicidad en sí misma. El contentamiento nunca viene por la posesión de cosas externas. El apóstol utilizó la palabra todos para el propósito de refutar nuestra codicia, el cual nos dice que nunca tenemos suficiente. Como le dije hace un rato, nunca tenemos suficiente y siempre tenemos las mejores excusas para no dar, para no diezmar, para no ofrendar, para no ser generosos. Y las excusas son buenas para quien las da. Eso no es bíblico, pero es verdad. Las excusas son buenas para el que las da, ¿verdad? Nos convencen de alguna manera. Con este contentamiento podemos ser las personas más ricas del mundo, cuando estamos contentos en lo que tenemos. Es suficiente cuando el Señor, oiga, eso es lo que Pablo estaba diciendo a última instancia, cuando escribe todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él aprendió a ser feliz y contentarse en lo mucho y en lo poco, para resumirlo. Entonces podía estar contento, podía estar feliz, ya sea que pasara necesidad o que tuviese en abundancia. Ahora sí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora bien, para que Dios nos bendice, ¿para qué? Una pregunta. Dios nos bendice material y espiritualmente. ¿Para qué lo hace? Dice, para que abundéis para toda buena obra. ¿Usted creyó que era para hacerse más rico? ¿Usted creyó que era para acumular más riquezas? ¿Usted se acuerda Sí, usted se acuerda hay una parábola, y no lo tengo aquí, pero la parábola del rico necio, parece que se llama, ¿sí? Que acumuló riquezas y su resolución o su solución para el problema que tenía además, era destruir lo que tenía y hacer almacenes más grandes. Y al final el Señor le dice, muchachos, te vas a morir esta misma noche. O sea, tanto acumular, ¿para qué? ¿Para qué? Somos bendecidos para que podamos ser de bendición para otros. Dios quiere que seamos, mire esto, Dios quiere que seamos canales de bendición, no reservas de bendición. Dios quiere que seamos canales de bendición, no reservas de bendición. Pablo cita el Salmo 112:9, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre, pero aquí él no está intentando decir que el dar generosamente nos hace justos. Esto es bien importante. Pero lo que quiere decir es que al hacerlo, esto da evidencia de una posición correcta con Dios. Creo que aquí hemos repetido muchas veces, y lo repetimos hoy también allá en la escuela dominical. No por obra somos salvos, pero el salvo obra. ¿Cómo se demuestra la fe? Por obras. ¿Ah? Esa fue toda la posición de Santiago. Demuéstrame tus obras y yo... No hay otra manera. Obras
vienen a consecuencia de nuestro agradecimiento. Nuestra generosidad viene a causa de nuestro agradecimiento por lo que el Señor ya ha hecho en nuestra vida. Es una evidencia de esa posición correcta con Dios. Sigo leyendo versículo 10 y versículo 11. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará. Lindo. Y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Amén. Pablo reconoce que Dios es el gran proveedor, que Él se encarga. Sea lo que fuera que podamos dar, fue dado primeramente a nosotros por Dios. Dios es el dueño. Proveerá. Pablo ora para que Dios provea los recursos a los corintios, para que ellos puedan dar y al mismo tiempo que puedan multiplicar lo que ellos tengan. Esa es la oración de Pablo. La ofrenda de estos corintios dará una cosecha, y esas cosechas son los frutos de vuestra justicia. Pablo ora para que Dios aumente estos frutos, los cuales crecen de sus ofrendas, para que estéis enriquecidos en todo. Pablo continúa diciendo, para que ellos fueran enriquecidos por medio de su ofrenda, de forma tanto material como también espiritual. Esta es la razón del por qué los corintios debieran de ser enriquecidos en todo, para poder dar con toda liberalidad, no para sus propias riquezas o para sus estilos de vidas lujosos, sino para toda liberalidad. Esto es para todas las ofrendas generosas. Recibimos del Señor para poder ser canales de bendición para otros. Y damos, el Señor nos da y podemos dar más. Canales de bendición. Ningún hombre debe vivir para sí mismo. Los dos grandes metas de cualquier vida cristiana deben ser, número uno, la gloria de Dios, y número dos, el bien hacia los demás, especialmente para aquellos que pertenecen a la familia de la fe. Sí, Señor. Amén. Después de que toda la ofrenda es dada y de que toda liberalidad sea mostrada para los cristianos, la acción de gracia entonces es dirigida hacia el Dios que permitió todas estas cosas. Hay una traducción del Nuevo Testamento, yo no la había conocido, y es en inglés, J.B. Phillips, estos versículos 10 y 11 leen de la siguiente manera: aquel que da la semilla al que siembra y transforma esa semilla en pan para comer, te dará la semilla generosamente para sembrar y para cosechar el pan satisfactorio de las buenas obras que se hicieron. Mientras más eres enriquecido por Dios, tendrás más oportunidad para dar generosamente, y tus donativos administrados por medio de nosotros significarán que le dan gracias a Dios. Amén. Pablo, y yo quiero volver atrás un poquito, Pablo le está hablando a los corintios en su necesidad de poner su fe en obra a través de la generosidad, a través de la ofrenda. Ellos habían demostrado muchísimas cosas a través de su fe y de su amor, pero todavía les faltaba eso. Y Pablo era el administrador de esas cosas. La iglesia, si lo vemos lo traemos al punto de hoy, es a la iglesia a donde estaban dirigiendo, y los esfuerzos de la iglesia serían ¿para qué? Para bendecir de la misma manera al pueblo. Es un conducto, ¿verdad?, que es necesario hacer. Los versículos 12 al 14, déjame seguir, porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis el Evangelio de Cristo, y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la sobreabundante gracia de Dios en vosotros. No solamente suple lo que a los santos falta. Primero, en el nivel más práctico, la ofrenda suplirá lo que a los santos les faltaba. La manera más práctica. Esta es una buena cosa en sí misma, pero su ofrenda hacía más que eso. Dice,
sus donativos también causaban acciones de gracias a Dios. Aquellos que estaban siendo recipientes de la bendición glorificaban a Dios. Amén. Tercero, la ofrenda de los corintios era evidencia de la obra de Dios en ellos. Lo repito, la ofrenda de los corintios era evidencia de la obra de Dios en ellos. Cuando aquellos de necesidad reciben el donativo, ellos glorifican a Dios por la obediencia que ustedes profesan al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución. La acción de gracia que sale del donativo sería más que el mismo donativo. Sí, Señor. La acción de gracia que salía del donativo era más que el donativo. Ellos también glorifican a Dios mientras entienden que la ofrenda significa la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo. Oiga, ¿usted quiere darle una buena lección de vida y administración a sus hijos? Diezme y ofrende generosamente. Enseñen ese principio a sus muchachos desde jóvenes. Mi papá y yo hablamos hace unos días atrás, estábamos en Orlando, me parece, y hablamos el caso de una persona que conocemos, que en algún momento en su vida decidió, aun cuando fue enseñada en el diezmo, decidió no hacerlo porque tenía muchas deudas, porque tenía muchas cosas importantes en su vida, y decidió dejar eso a un lado. Y comenzó nuevamente a diezmar hace unos años atrás, y hemos sido testigos de cómo el Señor la ha ido bendiciendo. Ponedme a prueba, dice el Señor. ¿Es que lo dice? Pruébenme en esto. El Señor se encargará de usted. ¿Cuál es la expresión suya, pastora? Usted dice, encárguense de mis negocios, que yo me encargaré de cómo es. Personalmente me ocuparé de tu Y personalmente dice el Señor que se encargará de los asuntos suyos. Personalmente. Personalmente, ¿verdad? Es hermoso. Pero, oigan, el Señor desea bendecirnos, pero la Biblia a mí me enseña de que hay unas condiciones necesarias para poder hacerlo. Unas condiciones que a última instancia son para beneficio suyo, no para beneficio de Él. Y para el beneficio de su pueblo. En el caso específico del pueblo de Israel, en aquel momento en que Malaquías estaba escribiendo, era la nación completa. Yo les dije hace unos domingos atrás que el diezmo en la iglesia evangélica de los Estados Unidos, no voy a hablar del mundo, el porcentaje es el 1.7%. Eso habla de dónde están las prioridades del país más rico del mundo. Eso habla de dónde están las prioridades del país más rico del mundo. Espérate, no del país, de la iglesia del Señor en el país más rico del mundo. Eso habla del compromiso. Eso habla, ¿y por qué? A veces preguntamos, ¿por qué las cosas están tan malas? Yo creo que ya lo leí, pero yo creo que aplica nuevamente. Segunda de Crónicas 7:14. Si se humillara mi pueblo. Tenemos que humillarnos. Tenemos que pedirle perdón al Señor. Tenemos que volvernos a Él. Y usted sabe lo lindo de esto. Es que nos equivocamos. Pecamos contra Él. ¿Por qué es pecado? Pecamos contra Él. Nos alejamos. Nos enfriamos. Nos dejamos llevar por la corriente. Pero el Señor todavía da la esperanza. Y os volveré. Y en ese versículo en particular dice que hasta la tierra la va a sanar. ¿Y para qué el Señor sana la tierra? Para que pueda dar más fruto. Entonces el Señor quiere hacer algo especial con esta iglesia.
El Señor quiere hacer algo tan especial con esta iglesia, pero es necesario nuestro compromiso como cuerpo del Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Voy a terminar. Otros también le darían las gracias a Dios porque el donativo de los corintios, Pablo le dice francamente, la ofrenda entre los corintios era la evidencia de su obediencia a su profesión, al Evangelio de Cristo. Obediencia, vuelve a surgir. Si una persona no tiene un corazón generoso, hay un sentido en el cual ellos no son obedientes al Evangelio de Cristo. Lo leo de nuevo, eso quiere decir leerlo de nuevo. Si una persona no tiene un corazón generoso, iglesia, pueblo de Dios, hay un sentido en el cual ellos no son obedientes al Evangelio de Cristo. Otros también le darían las gracias a Dios porque el donativo de los corintios mostraría que ellos tienen un corazón que da con liberalidad. Esto significaba que Dios en verdad estaba haciendo una obra en el corazón de los corintios. Y eso era algo digno para dar gracias a Dios. La antigua palabra griega traducida a contribución es koinanía. Es con A. Koinonía. Esta es la misma palabra utilizada para las ideas de compañerismo y comunión. Significa que al compartir las cosas, el compartir las cosas es algo común. Cuando compartimos nuestras vidas, koinanía es llamada compañerismo. Escucha esto bien. Cuando compartimos nuestras vidas, koinonía es llamada compañerismo. Cuando compartimos nuestros recuerdos de la obra de Jesús por nosotros a través de la cena del Señor, koinonía es llamada comunión. Cuando compartimos nuestros recursos para que nadie sea destituido, es llamado contribución. La misma palabra cubre todos los aspectos de nuestra vida. Yes. En la oración de ellos por vosotros, el cuarto beneficio de los donativos de los corintios era que haría que los cristianos de Jerusalén oraran por ellos. Sí, Señor. Pablo esperaba que los cristianos de Jerusalén oraran por los cristianos de Corintios. Esto es algo que podemos hacer cuando otros nos dan a nosotros y cuando necesitamos un donativo podemos orar entonces por ellos. Por último, el versículo 15 dice: gracias a Dios por su don inefable. Pablo quiere dejar la discusión de la acción de dar al recordarnos de nuevo que Dios es el máximo dador. Él da el don más allá de lo que se puede describir. Sí, Señor. Eso es inefable. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Su don inefable, qué apto para Pablo en concluir estos dos capítulos, el capítulo 8 y el capítulo 9, sobre la acción de dar con un enfoque en esto. La mejor motivación para dar siempre es la gratitud del don inefable de Dios para nosotros. El don inefable de Dios es lo que inspira a toda acción de dar verdaderamente. Ahora, ¿qué es su don o cuál es su don inefable? Algunos piensan que es el don de salvación. Otros piensan que es el don de Cristo Jesús. ¿Por qué no ambos? La salvación es dada a nosotros a través de Cristo Jesús. Ese es el don inefable. Cristo Jesús, el don de amor de Dios para la humanidad, es una bendición inefable. Ningún hombre puede concebir, mucho menos declarar qué tan grande es este regalo. Pues estas son cosas que desean ver los mismos ángeles. ¿Ah? Por lo tanto, muy bien puede ser llamado el don inefable, ya que este es lo más sublime que Dios haya dado o pueda dar al hombre. Diezmo y ofrenda. Tanto el Viejo como el Nuevo Testamento nos indican que al participar en estas cosas demostramos obediencia, compromiso y sumisión a Dios.
También ambas acarrean promesas de Dios que traen bendición a granel para nosotros. Entonces, ¿qué nos detiene? Que el Señor les bendiga. Póngase de pie. Dios se encargará. Amén. La iglesia tiene compromisos con el mundo. Vivimos en un país y en una generación del cual todos somos parte de ella, en donde esperamos que el gobierno se encargue de la situación social. Esperamos que el Señor se encargue de la gente que no tiene recursos para vivir. En los tiempos del Antiguo Testamento y los tiempos de Jesús se referían a las viudas y a los huérfanos, pero ahora abarca mucho más que eso. Si vamos al Viejo Testamento, vemos que el diezmo no era el 10%, porque habían distintos tipos de diezmos. Habían por lo menos 3. Habían el diezmo regular, ¿verdad? El 10% de todo. Tenía un diezmo para la ayuda social que se daba cada 3 años. Y habían otros diezmos especiales en el culto al Señor. Entonces, ya casi estamos hablando de que al tercer año de cada ciclo había que dar el 30%. Y lo hacían. Claro, la economía de hoy ha cambiado eso, porque usted y yo cuando recibimos nuestro cheque nos sacan fica. Ese tipo de cosas se utilizan, no es cierto. Esas cosas se utilizan, así que usted lo está haciendo ya. ¿Verdad? Cuando usted es productivo en la sociedad y recibe un cheque, ¿verdad? Usted está aportando para el sistema que se encarga de estas cosas. Pero el llamado no es al gobierno, el llamado es a la iglesia. Usted desea ver, no hay algo más lindo que un hermano en necesidad pueda acercarse a la iglesia y como congregación podamos ayudarle. Sí, Señor. Sí, Señor. La iglesia en los Estados Unidos está careciendo de eso. A veces hay que decir que no, porque no hay suficiente. No hay suficiente. A veces tenemos el temor de que no haya suficiente para ayudar a la misma gente en la iglesia, para cumplir con nuestros compromisos financieros del templo, de la iglesia. Y es triste que a veces es simplemente falta de compromiso. Sí, Señor. Oiga, o tal vez simplemente falta de educación. La pastora me dio la responsabilidad de traer este tema, que yo no conozco un pastor serio que le guste hablar de estos temas constantemente. ¿Por qué? Porque sabemos que crea un poquito de, ¿verdad? ¿Por qué? Por lo que mencioné en la predicación, porque ha sido tan abusado por personas que no comenzó en el año 2000. En los tiempos de los evangelios, usted puede ver de que esto ya era una práctica de los aprovechaditos. Están desde todos los tiempos. Muchas cartas se dedicaron a eso. ¿Ah? Pedro, Pablo, escribieron acerca de eso. Pero nosotros tenemos, como quiera, una responsabilidad. Y esta iglesia ha demostrado constantemente de que esa responsabilidad la tomamos muy en serio. Así es que no sé si quiero llamarle un llamado, pero quiero hacerle un reto a la iglesia, y a que se atreva a cumplir con su responsabilidad con Dios, y se atreva a cumplir con la responsabilidad con esta iglesia, y se atreva a cumplir con la responsabilidad suya personal de ser obediente a la Biblia, a la palabra del Señor.
Entonces, Sí, Señor. Entonces, todas estas cosas que discutimos hoy, todos estos beneficios hermosos, todas estas bendiciones espirituales y materiales, Yeah. entonces pasarán en su vida. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque sabemos que en ocasiones no hemos tomado las mejores decisiones. En ocasiones, Padre Celestial, confesamos que hemos sido mezquinos, que hemos puesto, Padre Celestial, otras cosas por encima de nuestro compromiso de diezmar, que hemos dado prioridad a otras cosas materiales, prioridad sobre nuestro compromiso con ofrendar, con ser generosos con la necesidad de nuestros hermanos, que hemos puesto prioridades en muchas otras cosas. Queremos mejores casas, mejores empleos, queremos mejores vehículos, mejores y más vacaciones, mejores y más de todo, Señor. Y por alguna razón hemos echado a un lado nuestro compromiso que ha afectado nuestra vida y que tiene, Padre Celestial, consecuencias nefastas cuando así no lo hacemos. Te pedimos perdón primero que nada, y segundo, Padre Celestial, te pedimos que perdones nuestro pecado, que perdones, Padre Celestial, nuestra irresponsabilidad y que sanes nuestro corazón, sanes nuestra vida, que podamos, Padre Celestial, entonces ahora levantarnos y cumplir con esas necesidades importantes de tu templo. Que podamos ser fieles a ti, Señor Jesús. Y sabemos que tú eres fiel a tus promesas, que tú eres fiel a tu palabra. Gracias por este templo. Gracias, Señor, por todas las comodidades que podemos gozar domingo tras domingo, martes, viernes. Que podemos, Padre Celestial, llegar a este lugar y orar y estudiar tu palabra. Y hay recursos, Padre Celestial, que tú has puesto a nuestra disposición. Hermanos, Padre Celestial, que con compromiso, Señor, llegan día a día a servirte, que dan sus diezmos a tiempo, que ofrendan, Padre Celestial, generosamente. No solamente a esta iglesia, a otras instituciones. Yo te doy gracias porque hay personas, Señor, que han tomado este llamado, han tomado este compromiso muy en serio. Y te pido, Señor, que tú en esta hora escuches nuestra oración, sanes nuestros corazones, sanes, Padre Celestial, nuestras mentes, sanes nuestra tierra, sanes, Padre Celestial, nuestra familia, y podamos nosotros cumplir y en agradecimiento de lo que ya tú nos has dado, Señor, cumplir con nuestras responsabilidades. Queremos agradarte, Señor, con todo nuestro ser. Reconocemos que tú eres el Dios dueño de todo. Reconocemos que tú eres el Dios proveedor de todos. Sabemos que tú, Señor, tienes el poder para salvar, para sanar y para liberar. Nos comprometemos contigo, Señor. En el nombre de Jesús yo oro y te doy gracias. Amén y amén.